Pumas es uno de los clubes más representativos del fútbol mexicano. El Club Universidad Nacional se ha forjado un gran prestigio a lo largo de sus 70 años de historia y se mantiene entre los más queridos en todo el territorio. Casa de jugadores ilustres y formador de varios de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos, la historia de Pumas es un capítulo ilustre y maravilloso de la historia del fútbol mexicano, que hoy Pambo La Azteca se encargará de contar. Antes de iniciar, te pido que te suscribas y compartas el canal. Es gratis. Aunque la UNAM intentó entrar a la Liga Mayor en la década de los 30, el Club Universidad Nacional no surgió de forma oficial hasta el 2 de agosto de 1954 y quedó inscrito en la Segunda División Mexicana para el 31 de ese mismo mes. Todo gracias a la labor de convencimiento del entonces rector de la máxima casa de estudios, Nabor Carrillo, y el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, quien básicamente es el padre del Club Universidad Nacional. El mote de Pumas viene de antes de la aparición del equipo de fútbol, ya que en 1942 el entrenador de fútbol americano del representativo de la UNAM, Roberto Méndez, dio ese apodo a su equipo al considerar a dicho felino como uno agresivo, veloz, inteligente y astuto, por lo que el cuadro auriazul de balompié de inmediato fue reconocido como los Pumas de la UNAM. El equipo deambuló un rato por la segunda división mexicana sin hacer nada relevante. Su momento de notoriedad fue cuando abandonó la competencia durante una temporada en 1957 y deportivamente hablando en la temporada 60-61 cuando perdió la final de la Copa de la Segunda División ante el Poza Rica. Pumas realmente sufrió para encontrar estabilidad y un proyecto durante sus primeros años, pero en 1962 el club cambió para siempre su historia. En la campaña 1961-1962, Pumas obtuvo el ascenso a la Primera División Mexicana, y a diferencia de muchas de las historias aquí contadas, los felinos se quedaron para toda la vida en el máximo circuito. La romántica historia de los rebeldes del 62 es a menudo ignorada por aquellos que hablan y repasan la leyenda auriazul. Sin embargo, esta etapa es clave para entender a Pumas. Un equipo con mayoría de jóvenes mexicanos, que, valga la redundancia, la mayoría eran estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es aquí donde la identidad y lo que vuelve especial a Pumas se estableció. Un club que le tiene fe a su base juvenil, que los acompaña con algunos elementos más experimentados y que son de un estilo rápido, férreo y descarado. De la mano de esta generación de rebeldes, con la dirección de Octavio Vial desde el banquillo y con Carlos Calderón de la Barca y Lorenzo García como figuras en el ataque, Universidad empezó su historia romántica. La idea de ser el equipo de la juventud no se pudo consolidar hasta la aparición de Renato Cesarini, quien logró que Pumas se salvara del descenso en sus primeros torneos en primera, pero más importante aún es que estableció un programa de desarrollo para todos los jugadores jóvenes que integraban el equipo y que daría forma a la filosofía de formación en la cantera. Entre muchos otros, Pumas formó a Miguel Mejía Barón, Aarón Padilla, Luis Regueiro, José Luis González y el sensacional Enrique Borja. En la temporada 1967-68 se convirtieron en subcampeones del fútbol mexicano. Además, sus jugadores empezaron a ver actividad en selección, siendo Borja el autor de un icónico gol en el Mundial de Inglaterra 1966. Universidad Nacional empezaba a ser casa del jugador mexicano, un club indispensable para la nutrición de la selección y Liga Mexicana. Pero como es un clásico con esta institución, empezaron las ventas con el fin de tener finanzas balanceadas y poder continuar de forma estable con el proyecto de Primera División. En marzo de 1969, Enrique Borja fue vendido al América por unos entonces muy jugosos 400,000 pesos. La reacción de Borja fue negativa al aseverar que lo vendieron y trataron como un costal de papas. Esta venta se da en el marco de una petición del jugador para que el club subiera su sueldo, hecho que no ocurrió ya que Pumas no tenía los recursos suficientes para hacerlo. Borja al final del día firmó con el América en junio de aquel año, y se convirtió en un referente azul crema, y sentó un precedente para el clásico capitalino entre Pumas y América. Luego del fiasco de Borja y del cierre de esta primera etapa en la Primera División, Pumas empezó a buscar nuevos rostros y con ello comenzó a deambular en la media tabla con Mario Velarde como su mejor exponente en el ataque. Para 1974, la suerte nuevamente sonríe a los felinos, ya que se produce la contratación de Evanibaldo Castro Caviño, procedente del Portuguesa del fútbol brasileño. Además,
Con el Amazónico vino una generación de futbolistas fenomenales en esos años, como Jesús Ramírez, José Luis López, Leonardo Cuellar, Arturo Vázquez Ayala y Genaro Bermúdez. Los auriazules obtuvieron su primer título al ganar la Copa México 1974-75 y el segundo, al final de esa campaña, al vencer al monarca de la liga, el Toluca, en el campeón de campeones. La época dorada del Club Universidad Nacional acababa de empezar. En la parte administrativa fue en 1975 cuando se instauró el modelo que persiste hasta la fecha, la creación de la asociación civil que administra y financia al equipo que, contrario a la creencia popular, no le quita propiedad a la UNAM. Esto simplemente es un movimiento para que la escuela no tenga que cargar con el peso financiero del club. La temporada 1975-1976 tuvo una buena actuación de Pumas, que acabó segundo lugar en la liga, y Caviño empezó su dictadura en el campeonato de goleo al ganar el primero de 7 al hilo con 29 anotaciones. Desafortunadamente, los auriazules perdieron en cuartos de final ante Unión de Curtidores en la liguilla. Para la campaña 1976-1977, el equipo estaba mucho más aceitado, con jugadores como Enrique Vázquez del Mercado, Jesús Iturralde, Enrique López Zarza, Spencer Coelho, Geraldo Cándido y Juan José Muñante. Pumas arrasó de punta a punta con el torneo mexicano, culminando líderes de la competencia, Caviño bicampeón de goleo y con un fútbol de alta calidad por parte de los dirigidos de Jorge Maric. Dentro de las grandes notas de este torneo, en Pumas debutó el Niño de Oro, Hugo Sánchez, que de inmediato se convirtió en un elemento de alta importancia para las variantes de Maric. En esta ocasión la liguilla se jugó a grupos, y ahí Pumas pasó primero para encontrarse a otro club universitario, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Una huelga del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México envió el partido de vuelta al Estadio Azteca, y ahí, con gol de Banibaldo Castro Caviño, Pumas se coronó campeón de la Liga Mexicana por primera vez en su historia. Después de este primer éxito, Maric dejó la dirección técnica y asumió Velibor Bora Milutinovic para la campaña 1977-78. Bora logró conducir a Pumas a otra final, misma que perdió ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para la siguiente campaña, Pumas nuevamente fue un bólido y anotó 77 goles en fase regular. Para sorpresa de nadie, Caviño fue tetracampeón de goleo y junto a la sensación del fútbol nacional, Hugo Sánchez, hizo 52 de esos 77 tantos, aunque nuevamente Pumas pagó sus propios errores y perdió su segunda final consecutiva, ahora con el Cruz Azul. La temporada 79-80 abrió la oportunidad de renovación. La salida de Caviño le permitió a Hugo Sánchez asumir el lugar de figura y a Luis Flores la oportunidad de ser más constante en el campo de juego. Asimismo, jugadores como Tuca Ferretti, Olaf Heredia, Manuel Manso, Pablo Luna o Gustavo Vargas aparecieron en el horizonte y consolidaron de forma positiva al Club Universidad dentro del circuito de Primera División Mexicana. En 1980, los auriazules superaron un triangular con los Pumas de la Universidad Autónoma de Honduras y al Robin Hood para ganar la CONCACAF por primera vez en su historia. Posteriormente, en mayo de 1981, víctima a Nacional de Uruguay para ganar la Copa Interamericana, un trofeo internacional de alta categoría para el club y para el fútbol mexicano. Siendo esto nuestro balompié, evidentemente nos interesa más la liga. Y ahí también lograron cumplir con creces al ganarles su segundo campeonato al vencer 4-2 en el global en la final a Cruz Azul. Este título no solamente cerró un gran año para Pumas, sino que sirvió para que Ciudad Universitaria dijera adiós al hijo pródigo Hugo Sánchez, que había firmado con el Atlético de Madrid de la Primera División Española y con ello daría inicio a su magnífica historia en Europa. Pumas obtuvo su segundo título de CONCACAF en 1982, al doblegar al Robin Hood en la final. En esta etapa, el equipo entró en un bache y Bora Milutinovic quedó fuera, entrando al quite el ex goleador de la institución, Mario Velarde. En la 84-85, Pumas hizo una campaña de 10, al quedar líder de la competencia y empezar a establecer a gente como Manuel Negrete, Alberto García Aspe, Félix Cruz, Raúl Servín, Miguel España, Guillermo Vázquez Jr. y Luis Flores. El rival en la final sería el poderoso América de Miguel Ángel el Zurdo López, cuadro con el que empataron 2 veces forzando un tercer partido en Querétaro. Sé y entiendo que la polémica arbitral del tercer juego donde América se impuso 3-1 a los Pumas es lo más relevante de aquella final. Sin embargo,
La tragedia del túnel 29 supuso un golpe anímico importante para la institución y sus aficionados. Esta situación, producida por el sobrecupo en la entrada 29 del Estadio Olímpico Universitario, tuvo 19 personas muertas, 52 heridos y una mancha histórica para el Club Universidad, que fue responsable por permitir el ingreso de 90.000 personas a un inmueble para 73.000, y otra más para la FMF, que siguió adelante con el espectáculo a pesar de todo. Sobre lo ocurrido en Querétaro, Urrea fue infame. Tuvo un arbitraje bastante deficiente. No obstante, creo que esa es la excusa histórica en Pumas para no hacerse cargo por jugar mal ante las Águilas en este último partido. Con todo y todo, fueron superados con justicia. En una nota positiva, México 1986 fue otra oda a la filosofía de Pumas, ya que el mejor tricolor de todos los tiempos contó con 6 canteranos auriazules que aún estaban en el club, y con 2 más que tenían pasado auriazul. Los nombres de Miguel España, Hugo Sánchez, Félix Cruz, Luis Flores, Rafael Amador, Raúl Servín, Olaf Heredia, Manuel Negrete y el técnico Bora Milutinovic quedarán por siempre en la historia del fútbol mexicano. Para su siguiente cita en la final por el título en la campaña 1987-88, Pumas nuevamente renovó sus filas. Ahora en la portería no estaban Espinosa u Olaf, apareció un muy joven Adolfo Ríos. También supimos de José Luis Salgado, Abraham Nava, David Patiño y Luis García Postigo. Además, ahora el banquillo lo ocupaba el capi Héctor Sanabria, otra leyenda de la institución. En esta ocasión, el América de Jorge Vieira no dejó duda alguna y aplastó las ilusiones universitarias por 4-2 en el global. La mala actuación de Adolfo Ríos en esta final y un año más tarde en la semifinal contra Puebla provocó que buscaran reemplazo, encontrándolo en el extravagante Jorge Campos y el cumplidor Sergio Bernal. Durante esta época, otra tercia de jugadores auriazules se fue a Europa: Luis Flores al Real Sporting de Gijón y a Valencia, y Manuel Negrete al Sporting de Lisboa y al propio Sporting de Gijón, además de Luis García Postigo, que salió un poco más adelante al Atlético de Madrid. En 1989, Universidad ganó su último título internacional, llevándose la CONCACAF ante Pinar del Río. Para este título, los auriazules nuevamente renovaron sus filas de forma eficiente con Sergio Bernal, Juan de Dios Ramírez Perales, Claudio Suárez, Eduardo Medina, Jorge Campos y el refuerzo de lujo que fue Juan Carlos Vera, además de las estrategias de otra leyenda del club, Miguel Mejía Barón, en la dirección técnica. La temporada 1990-91 fue perfecta. Pumas acabó líder, tuvo al campeón goleador con Luis García Postigo y aplacó en cuartos de final a Morelia, semifinales al Puebla y por fin pudo victimar en la final al América con el precioso gol de Ricardo el Tuca Ferretti en su último partido como profesional. Esa versión del auriazul era perfecta. No le dolía nada con Campos en el arco, Suárez, Ramírez Perales, Nava y Torres Servín atrás, Aspe, Tuca, España y Vera en la media, y Luis García y David Patiño arriba, además de un fresco y moderno Miguel Mejía Barón. Tristemente, este fue el final de la era de oro, y el inicio del fin para la filosofía juvenil de Pumas. Después del título y como ya era costumbre, Pumas empezó a renovar filas de forma agresiva. El problema radicó en que los reemplazos, tanto de cantera como foráneos, no eran de la misma calidad que sus antecesores. Si bien gente como David Oteo, Miguel Carrión, Jesús Olalde, Carlos Cariño o Braulio Luna no son en lo absoluto malos jugadores, tampoco marcaron la debida diferencia. A ello le sumamos la poco acertada primera etapa del Tuca Ferretti como técnico del club. Los resultados empezaron a ser malos y el equipo empezó a acumular años sin llevar plata a sus vitrinas. Durante 5 años seguidos, Pumas no supo que era una semifinal, siendo eliminado en cuartos en la 91-92, repechaje en la 92-93, cuartos en la 94-95 y nuevamente repechaje en la 95-96, sin contar la no clasificación en la 93-94. Además, el club empezó a llenarse de jugadores poco eficientes como Mike Sorber, Bolsonelo, el regreso de un muy lastimado Luis Flores, Dulanto, entre otros fiascos. El inicio de los torneos cortos no trató mejor a Pumas, que hizo el ridículo en el invierno 96 al no clasificar y al ser aplastados por Toros Neza en los cuartos de final del verano 97. En 1998, Pumas vendió a Braulio Luna al América, repitiendo la infame transferencia de Enrique Borja 29 años después. La crisis universitaria los acompañó hasta el año 2000, donde Hugo Sánchez se puso la capa en búsqueda de retomar la grandeza del Club Universidad.
Hugo duró poco en su primera etapa como técnico, aunque para 2001 el Penta ya estaba de vuelta en el banquillo de Ciudad Universitaria. Ahora la obligación era ganar el cuarto trofeo de liga con los nuevos muchachos de cantera, como Mariano Trujillo, Jaime Lozano, Manuel de la Torre, Ezra Rangel, Joaquín Beltrán, José Luis El Parejita López, Gerardo Galindo, entre otros. 2002 le dio un doble revés a Ugol, primero en forma de una derrota en semifinales del torneo de verano ante el América, y posteriormente en el Apertura en la misma instancia ante Monarcas Morelia. En esta etapa se incorporaron Kikín Fonseca y Leandro Augusto. Para 2003, Universidad Nacional jugó su primera Copa Libertadores. Los muchachos de Hugo consiguieron victorias históricas sobre Gremio y Peñarol en la fase de grupos, aunque se fueron de forma sorpresiva ante Cobreloa en los octavos de final. Y en la segunda mitad del año 2003, el club empezó a formar al equipo que hizo historia, con las llegadas de Joaquín Botero y sobre todo Darío Anastasio Verón. El Clausura 2004 fue un torneo excelente. Pumas acabó segundo de la tabla general, tuvo al monarca goleador en la figura de Bruno Marioni y probó ser un cuadro con armas para obtener el título de liga. Sergio Bernal, Joaquín Beltrán, Darío Verón, Israel Castro, Jaime Lozano, Gerardo Galindo, Leandro, Ismael Íñiguez, Ailton da Silva, Kikín Fonseca, Parejita López, Gonzalo Pineda, Gonzo González, Joaquín Botero y Marioni formaron un cuadro poderoso que echó al Atlas en cuartos de final, a Cruz Azul en semifinales y doblegó a las Chivas en la gran final. Pero la historia no se detuvo ahí. Pumas aplastó al Pachuca en el campeón de campeones. Se metieron al Santiago Bernabéu para derrotar al Real Madrid y se consagraron campeones del fútbol mexicano una vez más ante el Monterrey. Con el bicampeonato, Universidad se consolidó como el cuarto equipo más importante del país y dio inicio a la Pumanía. A pesar de la alegría, 2005 fue un año de contraste. El equipo en la liga estuvo bastante mal. Hugo Sánchez dejó la institución y se perdieron 3 títulos. Primero el ridículo ante Saprissa por la CONCACAF, luego el campeón de campeones ante el América, y por último, la Copa Sudamericana ante Boca Juniors en uno de los atracos más grandes de la historia de nuestro fútbol en Sudamérica. Para 2006, Ricardo Ferretti volvió a Pumas para sacarlos del descenso y ayudar a renovar las filas, ahora con Héctor Moreno, Efraín Juárez, Efraín Velarde, Pablo Barrera, entre otros. Pumas volvió a la final por el título en el Apertura 2007 con un sólido grupo que, además de los canteranos mencionados antes y la base del bicampeón, sumó a Rubén Sambueza, Esteban Solari, Ignacio Escoco y Carlos Humberto González. Tristemente, no pudieron superar al Atlante en Cancún y se quedaron a la orilla del 6º título. Realmente los éxitos no tardaron en volver, y en el Clausura 2009 el cuadro del Tuca consiguió vencer a Tecos en cuartos de final, y de forma emotiva echó al Puebla del Chelis en semifinales. La final sería ante Pachuca, un club que venía al alza desde 1999, por lo que se necesitaba concentración y fuerza. Los auriazules ganaron la ida con solitaria anotación de Dante López. La vuelta fue mucho más compleja de lo esperado, y tuvieron que llegar a la prórroga, donde Pablo Barrera pudo colar un balón sin mucha fuerza por debajo de las manos de Miguel Calero para ganar el 6º título liguero. Pumas nuevamente se puso a exportar y Juárez, Barrera y anteriormente Héctor Moreno salieron desde Ciudad Universitaria al viejo continente. 2011 marcará el final de la época plateada de Pumas. El club, de la mano de Guillermo Vázquez Jr. en la banca, Alejandro Palacios, Marco Palacios, Darío Verón, Luis Fuentes, Efraín Velarde, Israel Castro, Leandro, Martín Bravo, Dante López, Juan Carlos Cacho, David Cabrera y sobre todo un inspirado Javier Cortés, vence al Morelia y se corona por 7ª y última vez. ¿Cómo podemos definir lo que le pasó a Pumas después del campeonato de 2011? Primero, el equipo empezó a trabajar horriblemente mal las fuerzas básicas, salvo casos contados como Alan Mozo, Eric Lira, Jesús Gallardo o Eduardo Herrera. La mayoría de los canteranos van de los medio pelo a los muy malos. La generación de 2011 nunca se consolidó, y para 2015 la mayoría ya eran exjugadores robando espacio. No hubo un proyecto estable desde la directiva, empezando con la decisión de Víctor Mabub de no reforzar al cuadro campeón, el gasto desmesurado y sin sentido de Jorge Borja Navarrete, la asquerosa etapa de Rodrigo Ares de Parga que casi provoca el descenso del equipo, la etapa de Leopoldo Silva que no tuvo un rumbo fijo, y la nueva con Luis González que medio intenta salir del agujero dando palos de ciego,
ninguna de estas directivas ha tenido claro qué es lo que busca Pumas. Salir campeón, comprar barato y vender caro, formar jugadores jóvenes, revivir carreras muertas, recoger cascajo. Desde hace un buen rato, este equipo tiene una política de fichajes muy deficiente. Ahí les va una lista para que vean que no miento. Jofre Guerrón, Lluver Asprilla, Rosario Cota, Abraham González, Saúl Berjón, Gabriel Torres, Robin Ramírez, Emanuel Villa, Cristian Batocchio, Igor Meritao, Alejandro Arribas, Miguel Fraga, Josgar Gutiérrez, Jonathan Ramis, Silvio Torales, Ariel Nahuelpan, Cristian Tabó, Gustavo del Prete y así me podría seguir horas. Pero creo que mi punto está bastante claro en el tema de los fichajes. En lo que los aficionados europeos llamarían una banter era, Universidad ha jugado 3 finales y las ha perdido todas. La primera por Liga en el Apertura 2015 contra Tigres, la segunda de Liga en el Guardianes 2020 contra León y la infame derrota de CONCACAF en 2022 contra Seattle Sounders. Así es, han jugado 3 finales en un lapso de 14 años. Que por cierto es su racha más larga sin trofeos. Sin embargo, no quiero cerrar en nota negativa. Más allá de que para mí Luis González y Leopoldo Silva son el mismo inútil en diferente cuerpo, debo reconocer la estrategia de atracción de talentos jóvenes al firmar y exportar a Europa a Johan Vázquez, Jorge Rubalcaba y muy recientemente a César el Chino Huerta, e incluso a elementos menos eficientes como Nicolás Freire, lo que pone a Pumas en un lugar cómodo, como club que trabaja de forma distinta con los jóvenes mexicanos. Sí, es una pena que ya no los produzca, pero para variar, traerlos en buen momento e impulsarlos a otras alturas es algo muy importante. Debo resaltar la irrupción de Nicolás Castillo, Víctor Ismael Sosa, Juan Ignacio Dineno, Carlos González, Johan Vázquez, César Huerta, Alfredo Talavera y Juan Pablo Vigón, que sin duda son los mejores jugadores de esta etapa sin contar a los que fueron campeones antes. Pumas está sufriendo para encontrar su lugar en el ecosistema mexicano, satisfacer a sus aficionados y salir campeón. Parece que en estos últimos 2 años han encontrado la fórmula. Sin embargo, esta misma no garantiza resultados a corto plazo, y lo que menos hay es paciencia. Veremos cómo se resuelve el futuro para el club. Como conclusión, puedo decir que a pesar de estos últimos años, Pumas sigue siendo un cuadro gigantesco, con una historia inmensa, hermosa y de muchísimos altos y bajos para los que somos sus aficionados. Sí, dije somos, porque como dijo Germán Dehesa, ser Puma es un acto de esperanza, es una profesión de fe, es una larga paciencia, un prolongado estoicismo entre unas cuantas alegrías, es un grito que se ahoga, y para peor, ser Puma es irrenunciable. Es por ello que pocas cosas son tan especiales como ser de Pumas. Nos podemos molestar y protestar contra directivos, técnicos y jugadores, pero jamás daremos la espalda a nuestros colores. A donde quiera que vayamos, se escuchará México, Pumas, Universidad, Coya. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su suscripción y por compartir el contenido del canal. Nos vemos en la próxima edición.